¿Qué onda, guerreros? Sean bienvenidos a la zona de guerra. Yo soy el Maestre y aquí les contaré a ustedes y a mis amigos invitados una historia sobre los héroes, las batallas, las estrategias y las decisiones que han manchado con sangre la historia de la humanidad. Hoy me acompañan mis amigos, como la semana pasada. Hola. De mi lado izquierdo, Roberto García. ¿Cómo estás, Roby? Pedo. Es que ahora sí me lo preparé, ya me lo traje entonado para que no hable tanto. Y de mi lado derecho, aquí está Guerrero Español, que además es fan de los aztecas, pero viene vestido de español. Rafael Ceratay, ¿cómo estás? ¿Mandato? Bien, aquí, pasándola bien, chévere con el buen maestro. Pues aquí estamos, otra vez. En este episodio, se los voy a empezar así. Muchos los odian, muchos los aman. Como el América. Ajá. Los americanistas. Y muchos ya están cansados de escuchar por todos lados de ellos, como el América. Tal cual. Citando a Luis Felipe de los Bully Magnets. Bully Magnets, soy fan de esos cabrones, no sé por qué. Si quieren escuchar algo de historia de México, esos güeyes son con los que tienen que ir. Sus videos son una pinche chulada. Y parte de este guión viene de varios videos que vi de ellos. Y tienen una percepción de la historia bastante buena y además cómica, que está excelente. Si quieren ver, vayan y vean a los Bully Magnets, son una chulada. Pero bueno, citando a Luis Felipe de los Bully Magnets: los documentales aburridísimos con flautitas, culeras y caracoles, personas que 500 años después se siguen asumiendo como los conquistados y hablan de la historia en primera persona como si hubieran peleado al lado de Cuauhtémoc, canciones de Arjona y mentadas de madre a una mujer que lleva 500 años muerta, y además Octavio Paz, danzantes del Zócalo y ancestros alienígenas son lo que definen a esta civilización. Así que sin más, voy a contarles la verdadera historia de una de las 3 civilizaciones más famosas y poderosas de América, que llegó a ser la mayor potencia militar de Mesoamérica en menos tiempo que nadie, y que ve su verdadera historia manchada de basura gracias a los libros de primaria y secundaria, maestros aburridísimos y muchísima desinformación. Hoy les voy a contar, a petición de Rafael Ceratay, el nacimiento, la expansión y muerte de los aztecas. Y como no tenía penachos, no alcancé a conseguir los pinches penachos, pues me traje lo más mexicano que encontré. Entonces no hay nada más mexicano que la lucha libre, Que el místico. entonces me puse la máscara del místico. Para los que nos ven en YouTube, y si los que no nos ven en YouTube, los que nos escuchan en plataformas de podcast, vayan a YouTube para que vean esta máscara, está bien chida. A Robbie le tocó el sombrerito ranchero de la revolución, pero que siempre se usa en la independencia. Perro Roberto. El perro Berto. Y yo, como soy whitexican, me tocó a los españoles. Ay, trae el casco español, Ceratay. Aparte, él es el más fan de los aztecas aquí. Sí. Porque a él, para que lo sepan, le maman los aztecas como civilización, y solo juega con los aztecas en Age of Empires. Aprendí historia con Así el Así es. Ahí aprendí historia, de hecho. Sí. Entonces me voy a quitar la máscara porque sí hace calor. Y vamos a empezar. ¿Listos? Adelante, maestro. Dale con el monólogo. Ahí va. Existen 2 versiones sobre el origen real de los aztecas: la tradicional y una que se basa en hechos o desmitificada. La primera se basa en tradición oral y en el estudio descriptivo de códices, que son los códices, libros de importancia histórica previos a la imprenta. Y pues en cualquier parte de la historia, si no se puede reproducir, no se imprentan, no se pueden reproducir copias, se les llaman códices. ¿Sí? En general, En general. todas las En general, en español se le llaman códices. Ajá. La versión desmitificada del origen de los aztecas se basa en la arqueología y auxiliarmente en la glotocronología. Sí. ¿Qué es eso, señor? La glotocronología es
una ciencia que estudia qué tan separadas o juntas o qué tan cerca están las raíces lingüísticas de una civilización o de alguna tribu. Es decir, la separación de raíces entre dos lenguas. Estudia qué tan cercana es una lengua a otra lengua. Por ejemplo. ¿Qué tanta relación tienen? Exactamente. ¿Qué tanta relación tienen y qué tanta probabilidad existe de que vengan de una lengua común? Por ejemplo, en este caso sabemos que la lengua de los aztecas, nahuas y de estas civilizaciones de las que vamos a hablar ahorita, también tienen mezclas con la de los indios americanos del sur de América, de Estados Unidos. ¿Sí? Eso. O sea, podría ser como las lenguas romances que vienen de latín, todas las lenguas que vienen en latín, español. Ándale, italiano, exactamente. algo Buscar así. un ancestro común lingüístico. Y al lado de la arqueología y la búsqueda de estas lenguas, es más fácil colocar geográfica e históricamente una civilización, de dónde salió, y por lo tanto darle más veracidad a esa historia, que es la de tradición oral. Pues te puede decir que bajó Dios y te dijo lo que sea, pero si puedes darle consistencia, viendo qué tan cerca está la lengua de otra lengua, también lo puedes colocar en un mapa geográfico, y además ahí en ese lugar geográfico buscas evidencia de esa cultura. Vas uniendo los puntos. Exactamente, ¿no? lo que hace la ciencia, ¿sabes? Así que hay consenso a veces y no hay consenso entre estas dos versiones, pero en general una no discrimina a la otra, y por lo tanto voy a contar un poco de las dos, para que sepan, ¿sí? De todos modos, también, ya saben, les dejo las citas principales que tomé como base para este episodio, ahí abajo en la descripción. Y bueno, en el caso de Spotify, en los show notes. Los ancestros más antiguos de los aztecas son los toltecas, de quienes salieron los nahuas. Y estos nahuas se establecieron más o menos por los estados de Sonora y Chihuahua, en el norte de México. En la versión tradicional, los aztecas vivían en una isla o pantano al que llamaban Aztlán, que significa tierra de garzas. Y por lo tanto, el nombre Aztlán es de donde viene el nombre azteca. O sea, que vienen de Aztlán. Exacto. Y Aztlán significa tierra de garzas, o sea... Clases de etimología. Ajá, tal cual. Pero esta información no es precisa y no se ha podido ni siquiera encontrar el lugar al que se le llama Aztlán. En teoría es el lago de Texcoco, ¿no? Bueno, No, claro que no. No, estamos hablando de un lugar pantanoso. Ajá, un lugar pantanoso. ¿Y no será como por Orlando y todo eso? Habla de pantano y en la tradición oral se habla de que es una isla. Puedes buscar una locación geográfica entre Baja California y Sonora, o también en las costas de Estados Unidos. O sea, hasta Sí, allá. no se sabe exactamente, sí. Es que Sí, vienen de pantanoso allá. sería como por Exactamente. Nueva Orleans, bueno, esa zona, ¿no? Sí, Es que hay Nueva muchos Orleans, pantanos, eso es. todo eso, Ajá, ¿no? sí, también en la zona de Nueva Orleans puede haber, pero como se habla también de una isla, o sea, lo que no hay ahorita es evidencia de dónde es Aztlán, ¿sabes? Ujú. Pero es por allá. Incluso, bueno, yo tenía, Ajá. lo que lo he escuchado suena como un lugar como mítico, ¿no? O Aztlán. Ah, Incluso exactamente. yo lo escucho ahorita y como que suena más Ajá, como de... exactamente. Como del leyenda. Atlántida. Así es. Ajá, como la Atlántida, algo así, ¿no? Exactamente. El consenso que hay nos dice que probablemente en esta versión tradicional, o la de relatos orales, estos relatos responden más a una necesidad ideológico-mítica que a una histórica. O sea, puede que no haya existido exactamente, ese puede lugar, que se la hayan inventado para darse identidad. pero como Una dices, tribu, venían de, o sea, igual venían de Durango, Ajá. no era nada que más ver arriba. el lugar el donde lugar, vivían, ajá. pero ellos inventaron como esa historia Ah, para que también puede ser. sonara O hasta a lo mejor era una increíble. pinche lagunita en Durango y de ahí Exactamente. creció el mito. Exactamente, y de hecho, los registros históricos más antiguos que tenemos son de mucho tiempo después, son incluso después de la conquista. Los códices sobre los que se basan la mayoría de las historias sobre el origen de los aztecas vienen de fuentes que pasaron muchísimo tiempo después de que se fundó Tenochtitlán y mucho tiempo después. O sea, que se las pudieron haber inventado Así es. en el mismo lugar Así donde es. se quedaron. Así es, pero por tradición oral hubo un consenso y también ahí es donde aparecen los códices que vemos hoy, que no vienen desde el mero inicio. Más bien esos códices cuentan la historia de una historia de mucho tiempo atrás.
Que, bueno, algunos de esos códices sí se pueden trazar o tienen trazabilidad por pruebas de carbono 14, ¿no? Pero no hay una... No hay uno tan antiguo como para ponerlo en el tiempo en el que de verdad salieron los aztecas. Lo que sí se sabe es que, como cuenta Claudia Elia Villalobos, de acuerdo con el códice Boturini, o tira de la peregrinación, que además surgió en el siglo XVI, o sea, muchos siglos, varios siglos después pues desde como el inicio, desde la salida de Aztlán, ¿no? ¿Qué dice? Este códice dice que los aztecas llegan de Aztlán a Culiacán, o Culhuacán, en ese entonces, exactamente, donde había 7 barrios, y en realidad, no sé por qué todas las fuentes que encontré decían 7 barrios, pero siempre nombran 8. Exacto, no sé, les decían los 7 barrios, pero son 8. Y eran los matlatzincas, los tepanecas, los chichimecas, los malinalcas, los cuitlahuacas, los xochimilcas, los chalcas y los huexocincas. Son 8. Y se diferenciaban por su dios tutelar, es decir, al dios al que le rendían más fruto. Exactamente. En el caso de los aztecas era Huitzilopochtli. El dios de la guerra, ¿no? Así es. Más bien era el dios del sol. Se relaciona más con el sol que con la guerra, pero este dios era un dios sanguinario. Ahorita lo vamos a ver. Entonces sí, también obviamente se relaciona mucho con la guerra este carnijo. En el 648 a.C. comienzan una peregrinación épica por cientos de años. Se establecen en un lugar con un árbol grande, un gran árbol ahuehuete. Y mientras comían, se rompe el árbol. Lo más probable es que le haya caído un rayo, pero pues estos güeyes están tragando y de repente traen el pinche árbol. Cállate, güey. Exacto, güey. y eso para ellos fue una mala señal y deciden continuar la peregrinación. O sea, ¿ellos iban a quedar ahí? No, realmente siempre fueron como nómadas. Ajá. Y tuvieron varios intentos de establecerse, pero resulta que siempre eran bien conflictivos. Pederos. O sea, esa es como la historia ficticia. Es entre las dos. Bueno, sí, esta es la historia tradicional. Esto es pura historia tradicional esta parte. Pero lo verdadero es que no los querían y por eso se tenían que seguir moviendo. Exactamente. Bueno, eso es lo que te dice el contexto. No hay pruebas, pero cuando ves de lo que sí hay pruebas, o sea, de la religión completa ya establecidos, te dice que siempre fueron sanguinarios, siempre fueron pederos y siempre se peleaban con la banda, con quien sea, porque incluso tenían la costumbre de a donde llegaban, si alguien se les interponía en el camino de su peregrinación, se los chingaban, y tenían la costumbre de chingarse a quien sea que se les interpusiera en su camino. Así. Esos son los aztecas, esas son nuestras raíces. Así. En su camino se encuentran con unos chichimecas y según ellos mismos, algunos caen al pie de mezquites en fuego. Pero es más probable que ellos mismos los hayan sacrificado. ¿Qué es eso de algunos caen al pie de mezquites? ¿Vieron? Ajá. ¿Qué es eso? Pues es completamente sometido a interpretación. O sea, está sujeto a interpretación. Realmente, pero eso es lo que dicen. Dicen que algunos de los chichimecas con los que se encuentran caen al pie de mezquites en fuego. Y después, Huitzilopochtli les dice: atrapen a los que aquí cayeron, pónganlos sobre las biznagas y el mezquite. Ellos serán la primera ofrenda sacrificial que me harán. Entonces, según ellos, los encontraron muertos. Pero es mucho más probable que se los hayan chingado para sacrificarlos a Huitzilopochtli. O incluso se los chingaron. Ni siquiera los mataron y luego los quemaron. Así es. Ese pedo era como una secta, ¿no? O sea, literal, seguían a alguien que les decía que mataran a alguien y lo mataban. Así es. Y de hecho, ellos en los códices dibujan a Huitzilopochtli como si fuera una persona. Y lo dibujan con un casco y plumas. Huitzilopochtli significa... ¿Es Huitzi o Huitzi? Huitzilopochtli. Se escucha raro. Sí. Es que es bueno, Huitzilopochtli. ay, perdónenme. Te encargo tu el náhuatl, huicho. por favor. El huicho. Por favor, yo sí estudié náhuatl para venir. Sí, güey. Debo
comunicarme más con mis raíces chichimecas. Sí. Yo sé que tú pareces europeo, güey, pero no. Es Huitzilopochtli. Ajá. Huitzilopochtli significa colibrí izquierdo. ¿Y el derecho? Es que más bien no encontré exactamente a qué se referían. Pero, pues, etimológicamente Huitzil es un colibrí y Opochtli ¿izquierda? Es izquierda, ajá. Entonces, pues, es el colibrí zurdo. Pues, no. Oye, ese, pues sí era como una secta porque digamos que escondían, o sea, no escribían como tal. Para que es que acuérdate que esto es lo que dice el códice que se hizo hasta el siglo XVI. Ah, ya. Ajá. Esto es lo que... Pero ellos no tenían una forma como de llevar como registro de su historia. Probablemente sí, pero muchas se perdieron en la conquista. Exactamente, exactamente. Así es, la historia la escribe el que gana. Los que ganan, sí. Así es. Toda la razón. Ajá. Pero a lo mejor ni era así, ¿qué tal si ellos ¿Quién sabe? Mira, lo que sí es un hecho es que sacrificaban banda. Sí. Ajá. Y de que eran culeros, eran sanguinarios. Ponle que no, más bien para ellos eso estaba bien, porque estaban sirviendo a su Dios. Y de hecho sacrificar gente era su solución para todo, cabrón. Ajá. Con eso ellos... que no llueve, sacrifica. Exacto. Que llueve mucho, sacrifica. Así es. Sí. Que se acabaron las tortillas, sacrifica. Así. Con esto, su divinidad los consagra, les cambia el nombre y dejan de ser aztecas para volverse mexitín o mexicas, como los conocemos hoy. Es decir, que nosotros les digamos aztecas es una ofensa, para algún puritano que se edifique, exactamente, porque ya no vienen de Aztlán, ya mi nombre no significa eso, significa mexitín, ya es mexitín, ya soy mexica. ¿Por qué? Porque Huitzilopochtli me puso el nombre, así. Para darnos una idea de lo sanguinario de su religión, Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, es el hijo de la diosa de la fertilidad, Coatlicue. Sí lo escuché en la primaria, güey, Coatlicue. Perdón. Y el sol joven, hijo del sol viejo, mató a sus hermanos y establece conflictos internos entre los dioses. O sea, viene un Huitzilopochtli nace, mata a sus carnales. Viene un pedo tipo como mitología griega, pero región 4. Así es. Nórdica, y de hecho, no sé si sepan, hay una historia, hay una parte que dice que los nórdicos llegaron antes que los españoles a la península de Yucatán y se llegaron a pelear con los aztecas y los dos como buscando paz. No. Queriendo imponer su... Les latía tanto la guerra porque para los nórdicos, tanto para los aztecas, morir mediante la guerra era el honor más grande. Hubiera sido así como todos contra todos, pero siempre con honor, tanto de un lado como del otro. Perro. Eso no es lo de la película de... Apocalipto. Sí, ¿no? Nunca le he visto, güey. Nunca le he visto, pero no sé por qué viene a la mente. Me acordé de un profe que se parecía a los que salían ahí, güey, pero bueno, eso es otro tema, güey. Ay, güey. Los sacrificios humanos eran muy importantes para este dios. Los mexicas creían que para mantener el orden del universo era necesario entregar sangre a los dioses. Tanto para las cosechas, como para la lluvia, como si se acababan las tortillas, como para lo que fuera, todo lo arreglaban con sacrificios humanos. Sí. Durante el resto de su peregrinación y por órdenes de Huitzilopochtli, los mexicas, entre otras cosas, roban la ropa de algunos de los emigrantes que se metieron a bañar. O sea, ellos viajaban con otros grupos, ¿no? Pero como que viajaron varios grupos con los aztecas. Y después se fueron separando y separando y separando. Se iban quedando donde les gustaba. Ándale. ¿No? Y realmente en lo que se basaban era en la fidelidad a su dios. Los que eran más fieles a Huitzilopochtli se fueron separando y segregando y segregando y segregando. Ajá. Y el dios Huitzilopochtli era mucho más feliz cuando le entregabas el corazón de un pendejo por ahí, ¿no? Le sacrificabas y así. Y de hecho, pues sí era un honor ser sacrificado, pero también sacrificaban prisioneros de guerra. Y los mexicas decían, es un honor que te voy a matar para este güey, pero este güey obviamente no es un honor que me metan la pinche daga, o sea, en el corazón. Roban la ropa a algunos de los emigrantes que viajaban con ellos y que se metieron a bañar. Luego, una parte del grupo intenta establecerse definitivamente en Coatepec. O sea, les roban la ropa y los dejan ahí.
unos güeyes de los inmigrantes que venían con ellos, se meten a bañar, les roban las ropas y se pelan y los dejan ahí. Esos güeyes que se quedaron ahí se convirtieron en los tarascos. Según la historia tradicional. Ajá. Después, una parte del grupo intenta establecerse definitivamente en Coatepec y construyen una represa en ese lugar. Los instigadores, porque Huitzilopochtli ya les había dicho que tenían que encontrar un águila en un nopal. La leyenda de exactamente. eso, ¿no? Como algunos querían quedarse en un lugar que vieron chingón, hacer una represa, los que eran más puritanos, más pegados a Huitzilopochtli, ven esto como una ofensa al dios. Los fans de Hueso, ¿no? Ándale, los fans de Hueso Colorado. Exactamente, güey. ¿Cómo le vas a cambiar el color amarillo a la América? Los fans de cepa. Es como eso, pero el fan de cepa. Así es, los instigadores son asesinados, la represa es destruida y así continúan su trayecto. Los valió verga. Exactamente. Como chingaron sí. y vámonos. Así es, les roban la ropa a unos culeros, güey, los dejan así, bañándose, güey, mi ropa, güey. Y luego, unos güeyes dicen, vamos a hacer una presita, aquí está chingón, güey. La chingar a su madre, los matan y se van, güey, y siguen su trayecto. Además, bueno, llegan a Chapultepec, y aquí es donde la historia nos dice que estos güeyes nunca habían sido queridos desde Aztlán, cabrón. ¿Por qué? Porque resulta que un tal Copil venía persiguiéndolos desde Culiacán, güey. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por lo que aparece aquí seguramente algo le hicieron, güey. Pero un jefe de otra tribu, de Culiacán, de Cuhualcán, los viene sacrificando, los viene persiguiendo para buscar venganza. No se dice por qué, ni se dice para qué. Pero muchas... ¿Nunca los alcanzó? Bueno, ya sí, los alcanzó hasta Chapultepec, pero los vino persiguiendo desde Sonora, cabrón. A lo mejor se hubiera quedado tranquilo en su casa. Una carnita asada, güey, ya quedan chingonas, Digo, se pudo haber olvidado del recelo, pero no, güey, este güey buscaba venganza porque tóxico. Seguro algo, quién sabe, no sabemos qué le hicieron, güey. Imagínate. Se cogieron a su vieja, seguro. Güey, es la única explicación, güey. Pues, aquí viene otra, adelante. Este güey venía persiguiéndolos desde Culiacán, pero cuando los alcanza, estos güeyes lo vencen y lo sacrifican. Este güey, su venganza ahí, mamó y ni la concretó, güey. 3 años persiguiéndolos y valió verga. Y no fueron 3 años. Estamos hablando de unas décadas. Este vato los persiguió por un par de décadas, así es. Pero yo creo que más bien iban como de lugar en lugar y se acababan como los recursos y se seguían moviendo o... Se establecían por poco tiempo en lugares, sí, pero en algunos lugares se quedaban 2 años. O sea, más bien el objetivo era pero no creo que se pudiera, ¿no? Es que la riqueza está, exactamente, el objetivo era encontrar el... Y por eso seguían avanzando. Exactamente. Pero, o sea, digamos que entre lugar y lugar se quedaban años, ¿no? Ajá, y ahí hacían un cagadero y, o sea, les valía madres, como ese no era su lugar para sentarse. Iban, cagaban en el pasto, güey, del vecino, y ya luego se iban, güey, así, algo así, güey. Ya entiendo. Exactamente. De hecho, no me acuerdo quiénes fueron, según yo, si son los aztecas, o fueron los mayas, o ambos, provocaron sequía. Porque se acabaron los recursos y pues por acabarse los recursos se movían, así como decís. Como una plaga. Ándale. Se acaban los recursos, se mueven y se vuelven. Y la tierra ya no es fértil. Entonces, si ya no tienes plantas, si ya no tienes árboles, pues empieza a entrar la sequía, o sea. O incluso hasta hacían eso para forzar a los lugares donde ellos llegaban a que se fueran con ellos. No, ellos no buscaban eso. No. Realmente sí no. No buscaban crecer. Esos güeyes eran un sequitito. Eran culeros, ¿verdad? Eran culeros y mire. Eran llego, chingo y así es. Pero hubo una civilización que sí provocó sequía por varias décadas porque se acabaron los recursos. Sí, está súper documentado. O sea, eran como los culeros que llegan a una peda sin invitación, se quitan todos los pomos, güey. Ya después se van a ver, se empiezan a dar la madre y se van, güey. Exacto, güey, antes de irse, güey, le pegan al güey de la fiesta. Sí soy azteca, güey, no mames. Exacto, es que de ahí venimos. Sí, güey, no mames, ya. Todo tiene sentido, güey. ¿Cómo será? ¿Sí te identificas? Sí, ¿no? Yo sí. Más o menos. Team azteca, güey. Más o menos. Prefiero seguir con mi cuento de que eran chidos, así por cómo se vestían y todo eso. Eran compitas. Eran fashion, yo me quedo con los fashion. Eran, ¿cómo se dice? Cosmopolitas. Copil es vencido y sacrificado, su cabeza y su corazón son enterrados
y su corazón se convierte en la simiente del nopal donde se posará el águila devorando a la serpiente. ¿Se llama Copil? Copil. Copilco. Es que en el sitio hay una zona que se llama Copilco, sí. Me imagino que es la zona. Probablemente viene de ahí. ¿Cómo que se vuelve en cimiento su cabeza? Ajá. Bueno, esa es la historia tradicional, o sea, que entierran el corazón y resulta que nace míticamente ahí donde enterraron el corazón nace el nopal, donde después llega así. Pero el nopal está en medio del lago. Sí, claro. Bueno, obviamente no tiene ningún tipo de precisión porque esta es la tradición oral. Ya. Exactamente. La realidad es que nadie los quería. Así que ahí en Chapultepec 10 pueblos se unen y los expulsan en 1299. Esto es probablemente lo que les pasó desde que salieron de Aztlán, cabrón. Así eran los aztecas, los güeyes que nadie quería, pero que se negaban a rendirse y a morir. Y querían su pinche religión, eran necios, güey. Eran ese pinche virus que no te puedes quitar. Posterior a esto, se convierten en vasallos de Colhuacán. Primero intentaron vencerlos, no pudieron y se convierten en vasallos. Los mexitín, o mexas, mexas, los mexicas. Eso es muy huexican. Entonces ayudan a los colhuas como mercenarios, más o menos, es como el término más cercano que se les puede dar. Es mercenarios, o sea, los ayudan a cambio de que los dejen quedarse ahí. Ajá. Ayudan a los colhuas en su guerra contra Xochimilco, por lo que tras su victoria, esos sí eran buenos para los putazos. Me identifico. Yo no soy bueno para los putazos, pero sé que los mexicanos son buenos para los putazos. Tras su victoria les permite, el gobernante de allí, les permite construir un templo adoratorio, donde su dios les pide que conviertan en diosa a la hija del gobernante Colhuacán, Achitometl, o Ajitometl, es el nombre del gobernante. Entonces le dicen a Achitometl que Huitzilopochtli quería que su hija se convirtiera en diosa. Bajo sacrificio, me imagino. Ajicometl creía que solo era un ritual de iniciación y cede a su hija, sin saber que en realidad la iban a sacrificar y desollar. Este güey deja a su hija, estos güeyes la sacrifican y este güey está en otro lado. De repente llega al templo, güey, y ve un guerrero, un pinche sacerdote con la piel de su hija puesta bailando, güey. No seas cabrón. He tenido pesadillas de culeras, no mames. Güey, ahora cabe duda de que no los querían desde Aztlán, güey. O sea, por algo es hicieron una puta peregrinación porque nadie los quería, güey. Una secta loca. Exacto, güey. Güey, eran el Carlos Muñoz de la prehispánica, güey. Nadie lo quiere, pero ahí anda el culero abriendo el hocico para todos lados. Ay, ya sé, güey. No seas mamón. Ay, güey. Al descubrir el hecho, Ajicometl incita a sus súbditos a atacar a los mexicanos. Güey, no mames, hijos de su perra madre, güey. Imagínate ese güey. No mames, mi hija va a ser diosa. La verga. No, pues van y chinguen a su madre, güey. Los persiguen, los corre a chingar a su puta madre. Y aquí es donde Huitzilopochtli habla con Cuautloquetziki. Que ese era el tlatoani o el más... No, pero todavía no Tlatoani, ¿no? Bueno, todavía no. Bueno, Tlatoani, porque Tlatoani ya fue cuando esos güeyes se establecieron, ¿no? Sí, pero es que Tlatoani no es exclusivo de los mayas. También de los aztecas. De los aztecas ni de los mexicas. Muchas de las civilizaciones, o sea, de estos 7 barrios, ya consideraban a su gobernante Tlatoani. Ajá, algunas, no todas. Pero sí. Cuautloquetziki significa águila que se alza. ¿Sí? Entonces, Huitzilopochtli, al hablar con este güey, le da la primera señal que en medio de 2 peñas sale un manantial de agua blanca, de donde a la vez salen peces, ranas y serpientes blancas. Y además, el lugar está cubierto de plantas blanquecinas. Eso según el dios, seguramente pues en alguna plantita bien perrona, güey. Le dice un peyotazo. Yo creo que así es como hablan con Huitzilopochtli, porque, bueno, quién sabe. Entonces, Cuautloquetziki lleva el mensaje a los demás, los cuales van a ver el manantial al día siguiente, pero el agua ya no es blanca. Forma 2 corrientes, una roja y otra azul. Por un lado peces, ranas y serpientes rojas, y por el otro lado animales azules. Esa es la historia, claro. Eso es lo que dice el códice
Boturini. Es Boturini. Boturini, ajá. Unos pasos más adelante es donde encuentran el mítico nopal que tiene un nido de un águila. El nido está lleno de plumas de colores y huesos de diversas aves. El águila se encuentra devorando una serpiente. Todos los presentes lloran ante el portento y se funda Tenochtitlán. Hay muchas fechas diferentes, nadie se ha puesto de acuerdo, pero en la que hay más consenso es que esto acontece en 1325. O sea, el imperio mexica duró casi 200 años. Casi 200 años. Y no solo eso. Debido a su salvajismo y gran capacidad para la guerra, los mexicas, aliados con los habitantes de Texcoco y Tlacopan, forman la Triple Alianza, logran asentarse, expandirse y convertirse en el imperio más grande de México en menos de 200 años. Esa es una hazaña que sí está cabrón, güey. O sea, de la nada, de ser nómadas, de ser perseguido por todos, encuentras en un puto pantano, en un puto lago, haces tu ciudad y luego te expandes por casi todo Mesoamérica, o sea, por todo el... ¿cómo se llama? México. Por todo el sur de México. México porque el centro y el sur y una parte del sur de México. Incluso yo tengo entendido que hay rastros de los incas en México. O sea, los incas le pagaban tributo a los mexicas. Es que sí había comunicación. Bueno, había como una relación entre las dos culturas. Está cabrón. La neta, eso está cabrón. Gobernaron con puño de hierro desde Tenochtitlán y extendieron su territorio en los actuales estados de México, Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y las costas de Chiapas e Hidalgo. En 200 años, güey. Eso sí está cabrón para que veas. En como menos de 200 romano, años. Casi. Yo creo que más rápido. Y con recursos todavía más limitados, güey, sí, porque claro. no conocían los metales. Igual incluso tuvieron menos oposición. Ajá, porque aparte ya ellos ya venían con el machete en la mano, güey, el que se los pusiera enfrente para su peregrinación, a chingar a su madre. Entonces cuando ya encuentran su lugar, pues se expanden para todos lados y hacen vasallos a todos los demás. Aparte convencen a Texcoco y a Tlacopan de que se les junten y mira, imperio azteca en menos de 200 años, güey. Y cabrón ese imperio, sí. Aquí es donde ya empezamos a hablar. Obviamente no puedo hablar mucho más, güey, porque ya sería hablar de usos y costumbres, pero esto es la zona de guerra. Aquí se habla de guerra. Ya los usos y costumbres, búsquenlos ustedes, más o menos ya les dijimos. Ya más o menos les dijimos que lo que les gustaba era sangre. ¿Cómo ves, Certo? Está bien. ¿Sí? ¿Sí te gustan los aztecas? Está bueno. Aquí es donde ya empezamos a hablar y donde voy a hablar de la caída del imperio. Sí, 200 años después, antes de que se cumplieran 200 años, aparece el infame Hernán Cortés. Mi tío. ¿Tu tío, Hernán? Esta caída llegó a manos de la corona española. Los mexicas tenían una visión cósmica del mundo, mientras los españoles, al encontrar tierras que nadie había descubierto, se sacaron la lotería. Sí. Ellos ya están trabajando en economía, están más avanzados en esa parte de la civilización, dependiendo un poquito menos, separando un poquito más ramas de cosas, como separando economía de la iglesia, del ejército, de su puta madre. Cuando los aztecas todo lo conjuntaban. Para ellos todo estaba abajo de la religión. Para los españoles, en este momento, me voy a atrever a decirlo, la religión, las instituciones eran herramientas para la corona. Sí. Sí. Pues en esos tiempos no tanto, güey, porque la religión era una parte muy importante de... Claro, para todos. Sí, pero es como los impuestos. Era una herramienta para... Exactamente. Que la pero corona para la corona, pudiera... ¿a poco? A ver, ¿para quién es el impuesto? Pues en esos tiempos era para los dos, porque todavía no se separaba el clero del gobierno, güey. Técnicamente no. O sea,
O sea, tú lo ves como que el clero era un medio para el gobierno, pero en realidad... si era una institución aparte. El clero tenía poder sobre el gobierno, güey. En algunos gobiernos, es que depende de la corona. ¿En el español tenía mucho, güey? Sí tenía mucho, pero siempre estaban en conjunto. Me refiero a que la corona... No, obvio, el clero no tenía poder. Más bien, eran la misma corona eran poderes paralelos. Exactamente, se veían como poderes paralelos. Pero ningún pinche papa en la vida le va a decir que hacer a un rey. A menos que sí. No, a menos que sea un rey vasallo de otro. Es que más bien la corona era la iglesia como tal. No, claro que sí. Que no. Muchos papas impusieron emperadores y gobiernos, güey. La que se puso al pedo fue la inglesa con Pero los únicos casos en los que eso pasó, se los juro, ese debate lo voy a poner para otro episodio. Okay. Pero sí les aseguro que las únicas veces que esto pasó, que fue la iglesia la que impuso a un emperador, fue cuando ese emperador era completamente ciego a la iglesia. Es decir, como José María Morelos, si algo lo dictaba era la iglesia, la institución como iglesia, si el gobernante veía como fin último de su felicidad y de su gobierno y de todo lo demás la religión, claro que el clero lo va a controlar. Es un hecho. Ese güey en la vida va a ir en contra de la iglesia. Pero un rey que puede ver a la iglesia como una herramienta, nada más mata al papa y pone otro y se acabó. ¿Sí me explico? Hay los dos ejemplos en la historia. Por eso me refiero. En esta parte de la historia española, es la corona la que no depende de la iglesia. Solamente hay una diferenciación, ¿sí me explico? Cuando acá en los aztecas, todo lo primero era la iglesia. Y el que ponía, y no era iglesia, pues, o sea, la religión era lo que mandaba todo, exactamente. El rey no podía estar separado de la iglesia, cuando acá sí hay una institución y el rey. ¿Se me explico? Son dos instituciones. Pero no puedes comparar porque... No. A lo que me refiero, lo que sí quiero dar a entender es que había visiones diferentes. Sí. Completamente. Sí. Nada más era eso. ¿Sí? Sí, allá el rey podía hacer y deshacer. Y aquí, digamos que la religión era lo que imponía todo. Exactamente. Era más por ese lado. El chiste es que estaban desarrolladas de una manera diferente. Fin. Por lo tanto, acá estos güeyes tenían un putero de oro, pero no les interesaba eso. Les interesaba la cosmogonía y hacer felices a sus dioses. Cuando la corona española, peleándose con todos, lo que busca, ¿qué es? Expandirse dinero. Feria. Claro. Esa es la diferencia de visiones por las que también... Pues, pero no tanto, porque los aztecas tenían los aztecas también lo que querían era expandirse, y por eso conquistaban a cualquier culero que se les presentaba. Sí, pero y por eso terminaron siendo aliados. Sí. Digo, no es por llevarte contra. Los aztecas también tenían eso, pero la diferencia es que el concepto de riqueza y dinero no existía para los aztecas. Más bien no era el mismo. Exactamente. No era el mismo. Y además, la riqueza para los aztecas era mucho más cosmogónica. Y además para los aztecas, encontrarse con, ya sabes, con los dioses barbudos, pues fue un impacto completamente diferente. También lo vamos a ver. Así es. Está bueno, o sea, ¿no? Ahí se refleja lo que dices, porque los aztecas pensaban que eran dioses y los otros sabían claramente que eran humanos inferiores. Bueno, sí, la verdad los españoles nos veían como humanos inferiores, como mano de obra. Nos veían como salvajes caníbales, güey. De hecho, güey. Sí. Aquí es donde aparece Hernán Cortés. Este güey básicamente era un nini de mal carácter que nadie quería. Sí. En la corona, conquistar tierras se volvió muy atractivo para los europeos desde los viajes de Colón. Porque es tierra nueva y resulta que hay civilizaciones a las que no les importa el oro, pero hay un chingo de recursos naturales. Piedras preciosas, joyas, animales exóticos, su puta madre. Y además, güeyes que no conocen todavía la pólvora. Claro, exactamente. Cortés no hacía nada. Nada. Ni siquiera terminó su carrera. Sus papás lo metieron. No me acuerdo. Algo estudió, pero mira, si no la terminó, no me interesa. A la administración de empresas. Alguna pendeja. Estudió administración de empresas. Compré Patruca. Ay, güey. Sin más alternativas, viaja a Cuba para servir al gobernador, en ese momento, Diego Velázquez.
Velázquez deseaba organizar una expedición al interior del continente y designó a Cortés como su comandante. Pero poco después se entera de que Cortés era una puta lacra, o sea, de donde podía agarraba para sus bolsillos, el hijo de su puta madre, y quiso retirarle el puesto, pero Cortés desobedece las órdenes y zarpa con la expedición, güey, antes de que llegara el edicto de que lo iban a sacar del puesto. Entonces se pasa por los huevos todo, agarra a la gente y se va a hacer la expedición. La expedición de Cortés contaba con 10 barcos, 100 marineros, 530 soldados, 12 arqueros y arcabuceros, 15 caballos, 15 cañones, un doctor y varios carpinteros. Además de unas 8 mujeres nativas cubanas. Nada pendejo. Nada pendejo. Llegando a las costas de Tabasco en 1519. Unos dicen que Tabasco, otras fuentes dicen que donde llegó fue a Yucatán. Y de ahí partió hacia Veracruz después, pero ahorita llegamos a eso. No. Pero bueno, está entre Tabasco y Yucatán. ¿Sale? Aquí es donde aparece uno de los personajes más polémicos de la conquista. La Malinche, sí. Hasta el día de hoy es considerada el enemigo público número 1. La Malinche fue regalada a Cortés por un pueblo maya y se convirtió en pieza clave para la conquista debido a su calidad de intérprete. Por eso se le considera traidora. Sin embargo, resulta que la Malinche se la regalan a Hernán Cortés los mayas, pero a los mayas ya se las habían regalado otra tribu también como tributo. O sea, era una mujer que se pasaron como tributo de toma y daca, que le quedaba, güey. Era como una esclava, ¿sabes? Exactamente. Entonces, ¿qué le queda a una morra, güey, que ya es esclava y que además puede servir de intérprete? ¿Cuál es el mejor camino que puede tomar una mujer así? Pues aprovechar la Pues oportunidad. óyeme. Es que hay muchos mitos, ¿no? Hay quien dice que obviamente que tomó ventaja y hay quien dice que de verdad está enamorado de Hernán Cortés. Cualquiera de las dos versiones a poco tenía otra opción. Pues sí, ¿no? Más bien hasta se me hace inteligente que haya enamorado Exacto. a Cortés, cabrón. Exactamente. Chingona. Chingona, sí. ¿A ti te consta que se enamoró? No, que se haya enamorado, no. Pero Igual sí. fue una esclava sexual, güey. Al contrario, güey. Sí, o sea, ¿Ella se cogió a Hernán Cortés? pues, digo, si ella se me hace mucho más factible, güey, que ella se lo haya cogido y ella haya aprovechado la posición de poder de Cortés para dejar de ser una esclava aunque fuera esclava, güey, exactamente. Pero ella siempre fue esclava. Ella Pues sí, se murió así. Sí, No, pero o sea, se murió murió en esclava, pero rica, cabrón. O sea, No, ella no se murió Güey. rica, güey. Sí, se Sí, murió en una casa sí. que le No. construyeron en Exactamente, Veracruz. creo, exactamente. Murió en una Sí. casa que le construyeron en Veracruz. ¿no? Yo también supe que era, Exactamente. o sea, que O sea, sí la dejó cuidada, No, digamos. ajá. Yo sé- No la dejó rica ni la hizo su esposa, ni mucho menos. No. Pero mínimo sí le dijo, bueno, ahí te pongo tu casita. Y de eso, a ser esclava, bueno, ya era esclava, murió esclava, sí, si quieres. Pero no murió como otros esclavos bajo el puto sol abrasador con los huesos de fuera, ¿sabes? Sí. La doñita de las Exactamente, o sea, ella pues hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, ¿sabes? Sí. Bueno, al menos por esa parte, yo creo que ha sido injusta la Yo historia. también. Un poco yo con la también Malinche. siento que sí. Porque no había otra opción, güey. O sea, ella ya era esclava, güey. ¿Qué iba a hacer, güey? Si no aprovechaba las oportunidades que se les daban, pues lo más probable es que hubiera terminado en una zanja, güey, ahí. Ujú. Exactamente. Así es. Ella, como venía desde todo esto, ¿cómo la consideras traidora si ella ni siquiera era azteca? Sí, porque la Malinche lo que se le chinga es que traicionó a los aztecas en la vida, güey. En la vida ella ni siquiera era maya, ni siquiera era azteca, venía de una tribu que nadie se acuerda y venía como esclava, güey. Entonces, como una esclava que ni se sabe de dónde viene, va a traicionar a un pueblo, si ni siquiera es del pueblo. ¿Sí me explico? Es que en teoría era del pueblo porque era de las tribus conquistadas de por la los aztecas. no. Sí, güey, o sea, O sea, pero si es una Solamente es por la región, pero en realidad sí no, entiendo al o sea, maese que... tal vez sus convicciones personales no la hacen una traidora como tal, pero por venir de donde venía, independientemente claro de que era no. esclava, A sí, ver, güey. a ver, ahí te va. Entonces, si un romano mata a un ¿qué te gusta? Un cartaginés, por ejemplo. Sí. ¿Es Cartago o Cartago? ¿Es Cartago o Cartago? Sí, pero ahí te va. Es lo que me estás diciendo es que Roma conquista Cartago y después ese esclavo ayuda a otra civilización. Ese esclavo romano, que es cartaginés, ayuda a otra para civilización. dejar de ser Exactamente. esclavo. No, manches. ayuda a otra civilización a chingarse a Roma. ¿A poco es traidora a Roma?
Pues no, desde el inicio era esclavo, güey. Desde el inicio era esclavo. Esa morra de... Es que desde los ojos desde donde lo veas, güey, cambia la perspectiva, güey. Si lo ves desde el lado azteca, esa vieja era una... ¿Por qué si no era azteca? No, o sea, independientemente de si era o no era, güey. Yo no estoy diciendo que era o no era, güey. Desde los ojos de los aztecas y desde los ojos de los mexicanos, güey. No. Es que tú estás viendo a todas las tribus, o sea, tú piensas que todas las tribus mexicanas... Yo estoy con el maestro. Ajá, todas las tribus mexicanas son una sola cosa y no, se odiaban a muerte, güey. Era la misma guerra, güey. Pero yo no he dicho que sean sean la misma tribu, güey. Ajá. Yo estoy diciendo, desde los ojos de los aztecas, güey. Ajá. Ella era azteca, desde los ojos de los aztecas, güey. Sí, porque para los aztecas, güey, el conquistarlos los hacía parte de su... Si eran esclavos en la vida, los van a aceptar como aztecas. O sea, un esclavo es un esclavo. No es azteca, güey. Esclavo lo que quieras, pero es parte del imperio azteca, güey. Sí, güey. No, es que más bien porque los aztecas usaron ese así, güey, pretexto para decir que exactamente. es un pretexto, sí, pero no es la realidad. No, y es que acuérdate que estamos hablando de una historia que se empezó a crear un siglo después de que se conquistó. E incluso 300 años. No, y es que si lo pones así, güey, entonces ese es un pretexto, güey. Bueno, igual y hasta la Malinche. Más bien tenemos, podrías hasta decirle la Malinche. De que existió. No, sí. No, sí, pero, o sea, obviamente hay registros de que existió, pero si lo pones así, podrías decirle la Malinche. Unos putazos, que quede parado eso. Unos putazos por la Malinche, güey. Un putazo cada quien así, el que quede. Pero bueno, el chiste es que por eso es el centro de la polémica hasta el día de hoy, güey. Sí, porque siempre va a ser, güey. Sí, ya está el ejemplo, sí. Yo digo que ella no fue traidora. Yo digo que hasta se lo merecían. La Malinche se convirtió en amante de Cortés. Ella lo ayudó a comunicarse con los indígenas y le habló a Cortés por primera vez de los aztecas, la civilización más grande y poderosa existente en Mesoamérica en ese momento. Los pueblos Totonaca y Tlaxcalteca vivían bajo el yugo de los aztecas, eran vasallos. Debían dar alimento, oro y esclavos, como tributo, y también ofrecer nobles para los sacrificios constantemente. Imagínate, güey, que lleguen un día a tu casa de... Oye, necesito una virgen para sacrificar porque vienen las fechas y tiene que ser de tu pueblo porque eres barato. No, ni siquiera eso, güey, te tocan y te sacas la lotería. No. Exactamente, ellos lo ponían como, ha llegado la hora, este es el... Como un honor, güey. Exactamente, ellos decían, es un honor que me voy a llevar a tu hija para sacarle el corazón, cabrón. Eso era, güey. Como cuando llegan a embargar tu casa y dicen, ¿lo podemos hacer por las buenas? Así es. ¿De qué va a pasar? Va a pasar. Cuando llegan los de Coppel, güey, que por tu tele, güey. O la sueltas o nos la llevamos, güey. Tú dices, güey. Sí, güey. Ay, güey. O sea, por supuesto. Coppel son los nuevos aztecas. Ándale, ahorita. Por supuesto que para estos dos pueblos los aztecas no eran nada populares. Cuando Cortés se entera de esta enemistad, hace lo que todo estratega haría: aprovecharse del descontento y ofrecer ayuda a todas las civilizaciones chiquitas que encuentra que están bajo el yugo azteca. Pero, ¿eso pasa antes o después de la Noche Triste? Antes, mucho antes. Sí, esto es de Cortés. Sí, porque primero llegan, primero intenta la alianza, falla y lo vuelve a intentar y ahora sí gana. Yo tengo entendido que en su camino de acá hasta acá se va viendo con los pueblos y cuando llega aquí como que lo sacan y ahí es cuando se da cuenta de las enemistades, ¿no? Y ya después hace las alianzas. Es lo que yo tengo entendido. O sea, entonces ahorita lo voy a explicar. Ahorita. Es que siempre tengo esa duda, la verdad yo no pero está bien. Sí, de hecho ahorita la voy a explicar. Lo que sí es que se adentró al corazón de los territorios vasallos y ofreció alianzas a estos. Y después de que se llega al puerto de Veracruz, sabía que estaba en contra, él llevaba como 700 soldados, 600 soldados. O creo que eran, bueno, varían los números, pero de 300. Eran una madre comparada. Ajá, exactamente, güey. Estás hablando de civilizaciones que aunque vasallas tenían unos 50,000 culeros listos para pelear, güey. Lo que tenían de ventaja eran las armas. Las armas de polvo, exactamente. Entonces sabía que tenía que negociar, güey. ¿Sí? ¿Y con quién se van a negociar? Con los que están bajo el yugo azteca. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, así. Y con ayuda de la Malinche porque es la de intérprete, claro, exactamente. Él no sabía ni verga de Oye, pero ¿cómo habrá sido que aprendió? O sea, ¿qué le enseñaban así? ¿Aguacate o cómo? No me imagino cómo aprendió. Es que pudo haber sido a huevo o pudo haber sido... No, yo creo que fue por la convivencia, ¿no?
No sé, güey. Yo Bueno, pudo haber, mira, vamos a ponerlo. Sí, o sea, pero pudo haber fue sido. como, por ejemplo, cuando conoces a alguien de otro país, güey, que a lo mejor quiere pedir un refresco, güey, y no sabe cómo decir un refresco en inglés, ¿no? Sí, y claro. de repente hace, en el soda. idioma, y te hace de aquí, y tú, un refresco. Sí. Pero si crees que haya sido así Yo creo de que fue, señalar. sí, y... yo creo que Sí, sí. no, eso sí, seguro que así fue. Eso seguro que así fue. Pero yo más bien pensaría que hay. Ajá. Giovanna. Ajá. Maese. Tú, Mucho así se aprendía, o sea, porque realmente como escuelas no había. Pero luego, ¿cómo le hacían para formar frases? Lo que, o sea, sí entiendo de que aprendas una palabra. Es por que ejemplo, pero está bien fácil, o sea, con señas es como tú, a mí, así, pues a puras señas, ¿sabes? Sí, Entonces, o sea, fue Eso es a fuerzas. Bueno, cuando llega a Veracruz, como sabía que eran bien poquitos y tenía que convencer a un putero para que funcionara su incursión y su expedición, evita que estos güeyes, que sus propios guerreros se vayan hundiendo sus barcos. La historia dice que los quemó, pero ni de mamada los quemó, güey. En realidad lo que hizo fue hacerles agujeros y se hundió los barcos. ¿Qué? A ver, ¿cómo? A ver, para que no desertaran sus guerreros, hunde ya, los barcos. Como yo en el Sea of Tips cuando dejaba prendida la estufa y se quemaba el barco. Cierto, ya. Iván Troll. Iba troll, Hernán Cortés iba troll. Desde el inicio desde su llegada a Veracruz, en el inicio de la expedición, Cortés recibía visitas de los mensajeros del Imperio Azteca enviados por Moctezuma II. Moctezuma significa, tiene varias traducciones, pero la que más me gustó es Nuestro Señor Enojado. Sí, Está chingona. Eran pocos amigos. No, era un maricón, la neta, pero ahorita pero significa su nombre, Nuestro Señor Enojado. Para Moctezuma II, la llegada de Cortés parecía cumplir la profecía azteca que hablaba de la llegada de Quetzalcóatl como un hombre barbudo de tez clara, lo que puso nervioso a Tlatoani, güey. Para evitar que Cortés llegara a Tenochtitlán, hizo lo más pendejo que podía hacer. Le envió carretas con kilos y kilos de oro y pero joyas. ¿por qué no quería que llegara? Le dio a oler la verga, porque era como... Exacto. Sí, güey, la neta sí, güey. Se la dio a oler, güey. Mira, te va a tocar, güey. Así, ¿verdad? Es que, ¿por qué no quería? Porque era como un mal augurio, ¿no? O sea, le tenían miedo porque los aztecas veían a los españoles como dioses, güey. Entonces un dios, güey. No, Quetzalcóatl era... No. Quetzalcóatl era el dios, era la serpiente emplumada. Pero ellos creían que... En Huitzilopochtli, sí. No, creían que era Quetzalcóatl. No. O sea, sí, los aztecas creían que A ver. que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, sí, güey. Sí, claro, sí, pero ellos no servían a Quetzalcóatl. Ellos servían a Huitzilopochtli. No, pero Quetzalcóatl era un dios muy importante para ellos, güey, y le tenían miedo, por eso no querían que llegara, porque era como un augurio de que pueden ser muy buenos, pero muy malos. ¿El Quetzalcóatl de qué era? Era la serpiente emplumada. La serpiente emplumada. ¿Pero de qué era? O sea, ¿qué? De la serpiente emplumada. El dios de la serpiente emplumada. O sea, mi duda es por qué le tenían miedo, qué iba a hacer. No es que le tuvieran miedo, no es que le tuvieran miedo. Era es que más respeto, era más una como, deidad, güey. Es que, era una deidad caminando. Es dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Y Huitzilopochtli quería corazones abiertos, ¿sí me explico? O sea, aunque no fueran enemigos, que un dios al que no adoras se postre en la tierra, pues es como, no sé qué vaya a hacer. Pero sí era un dios que adoraban. O sea, era porque era una religión y lo veneraban, politeísta. No era el más importante, pero seguía siendo. O sea, Dios sigue siendo Dios, güey, independientemente de lo que era. Para los aztecas era un shock impresionante. Decir, no mames, así es. Un dios caminando en la tierra, güey. Y además, como una profecía, era algo que decías, no mames. Yo siento más bien que tenía miedo de que le quitaran el poder a Moctezuma, ¿no? Porque no le veo sentido si es un dios que adoras. No quieres que... No, pero es que acuérdate que para los aztecas los dioses no eran como ahorita que como cristianos, católicos es Jesús es bueno, Jesús siempre me va a cuidar. Para los aztecas y para muchas religiones o muchas culturas antiguas, los dioses eran o podían ser buenos o podían ser culeros. Sí, es que depende. O sea, mira, es como, ¿sabes qué? De todos estos dioses, yo me aboco como civilización a adorar a uno más que a todos. Los demás, pues existen, sé que existen, pero no les hago sacrificios, no les hago tal. Entonces, si llega un dios al que no adoro, y ya sé que está en la tierra y el mío no ha llegado,
te sientes un poco desprotegido, ¿sí me explico? Pero es lo mismo, porque piensa que le va a hacer un cagadero. Pues no, quién sabe. No, aunque no lo sepa, es más la incertidumbre. La propia o va a ser bueno, malo, no sé. Exactamente. Cortés, al recibir estos tesoros, cae ante la avaricia. Se la dieron a hablar. Ajá. Y le pregunta, recibe un chingo de oro, y le pregunta a los mensajeros, oye, ¿y no hay más de ahí? ¿Y no hay más oro ahí de donde lo trajiste? El mensajero le contesta que sí. De hecho, es bastante difícil no encontrar oro en Tenochtitlan. A lo que Cortés responde, y esto es, según casi todas las fuentes que encontré, casi verídico, no me puedo atrever a decir que es completamente verídico, pero es casi verídico, que Cortés responde que su gente sufría de una enfermedad del corazón. Que se curaba con oro. Que se curaba con el oro, güey. Y que por lo tanto necesitaban más. ¿Te imaginas estar con este conocimiento en esa época? Güey, qué pedo. Los dos estaban, los dos bandos estaban bien. Pues literalmente es la película, la del Dorado, güey, que esos güeyes Ándale. decían que eran los dioses no y les daban... Sí, así, tal cual. Entonces, Moctezuma en respuesta dice, pues, si están enfermos, si se curan con oro, le curo su enfermedad, se va a un chingo más de oro, y seguro se va a ir. Entonces, le envía mucho más oro con el afán de curar su enfermedad y ahuyentarlos de esa manera. Se le antojó más. Así es. Más motivados que nunca, la expedición de Cortés continúa su camino rumbo a la capital del imperio. En su camino, Cortés se enfrenta a los tlaxcaltecas y los derrota. No se enfrentaron en una batalla campal, pero se encontró con una guerrilla de tlaxcaltecas, obviamente con arcabuces, güey, los descagan. Eso pasa en Hernán, la serie. Así es. Y aquí es donde los tlaxcaltecas ven en Cortés una oportunidad para deshacerse del yugo azteca. Se alían con Cortés. Y bueno, lo que sigue. Cortés, antes de llegar a Tenochtitlan, llega a Cholula con su séquito. Cholula era la segunda ciudad más importante del imperio. Acuérdense que aquí lo más importante dentro de la civilización no es el ducado, no es la casa del rey, no, es el templo mayor de cada época, ¿no? Entonces, ahí lleva una matanza de mexicas sin igual. Hay varias versiones de lo que pasó. La versión española dice que la Malinche convenció a Cortés de que los aztecas querían matarlos. Así que los españoles decidieron matarlos primero. La Malinche era culera. La versión azteca dice que los españoles, sin preguntar, entraron a la ciudad y comenzaron la matanza. Tras matar, como sea que fuera, tras matar a más de 3,000 personas e incendiar la ciudad, Cortés se dirige a Tenochtitlan. ¿Y qué crees? Moctezuma, entre que se decide si sí o no es Dios, no sabe cómo actuar. ¿Por qué? Porque ahora sí que cumple los parámetros para cumplir con la profecía, pero no me consta. Pero aún así, si fuera, no es el Dios al que adoro y tengo la incertidumbre, ¿sí me explico? Decían que empezaron a dudar porque los vieron sangrar, ¿no? También, o sea, porque claro, los veían morir y sangrar. ¿Cómo es que un Dios sangra? Exactamente, y muere, ¿no? Exactamente, entonces, pero digo, mientras son peras son manzanas, ¿para qué me arriesgo? Eso pensaba Moctezuma, supongo yo, ¿no? Entonces, Moctezuma, asumo que por miedoso a Cortés, miedoso a que Cortés realmente fuera Quetzalcóatl, lo recibe con honores, ignorando la matanza que había ocurrido en Cholula. Le dio más joyas, le cedió el trono y el control de la ciudad, lo hospedó en su casa y permitió que pusieran símbolos cristianos por toda la urbe. Así. Cosa que, por supuesto, enardeció a una gran parte de los ciudadanos. Si te imaginas que... Sí. No mames. Exactamente. Este fue el gran error de Moctezuma. Y aún se debate por qué hizo esto. Algunos dicen que por sus creencias, otros dicen que fue su estrategia para salvar a su pueblo de un dios al que no adoras como el principal. Como sea, Cortés pagó al emperador secuestrándolo y convirtiéndolo en un títere para tener controlados a los aztecas de la ciudad. Sí. Ajá. Parecía que Cortés había vencido
Pero entonces surgió una amenaza exterior. Pánfilo de Narváez fue enviado desde Cuba para detener a Cortés por haber iniciado una expedición sin permiso de nadie. O sea, le cayó la que le iba a caer al principio. Le cayó la voladora, güey, sí. Oye, pero ahorita que lo pienso, Hernán, a lo mejor Hernán lo que quería era como guarecerse o... No, o sea, porque sabía lo que es le que dicen veía. que Hernán Cortés, ya cuando viene para acá, ya no viene con orden, o sea, ya no viene con la intención de hacer esto un reino español, sino él viene con hacerse emperador y que sea su imperio. Es lo que me refiero, que él buscaba como lo más que puedas asentarse para que cuando le cayera la voladora, él los pudiera esa fue su primera idea, ¿no? Fue como, pues ahora ya tengo yo el ejército de los aztecas, güey, ¿sabes? Sí. Como yo me quedo aquí en el centro y a ver, Corona, hazme algo. Al final no le salió así, pero sí era su primera intención, sí. De hecho. Así que Cortés deja encargado a un pendejísimo llamado Pedro de Alvarado en la ciudad y viaja a enfrentarse a Pánfilo de Narváez, a encontrarlo a medio camino porque él venía hasta Tenochtitlán y tampoco quería que tuviera contacto con los otros españoles, con los aztecas, porque si lo dejaba, ¿te imaginas? ¿Otro Cortés? Pero ¿y cómo se enteró de que Pánfilo de Narváez lo estaba buscando? Seguramente por sus conexiones con los tlaxcaltecas. Pero aún así, digo eso tardaba días, y de hecho seguramente Pánfilo ya estaba cerca de este güey, o sea, ya estaba alrededor rodeándolo cerca de donde este güey ya estaba, entonces no viaja muchos kilómetros para enfrentarlo, más bien sale de la ciudad y se encuentra para resolver esa riñilla entre ellos, ¿no? Y bueno, derrota a Pánfilo de Narváez, lo embosca, y con la promesa de riquezas, incluso convenció a los vasallos de Narváez de unírsele. Entonces su pequeño ejército creció un poquito más. Así es. Pero cuando regresa a Tenochtitlán, encuentra un caos total. Sí. Resulta que en ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado realizó una masacre durante una ceremonia indígena a la que se conoce como la matanza del Templo Mayor. Otra vez, las versiones de lo que ocurrió varían. Según el propio Pedro de Alvarado, él vio cómo sacrificaban a una persona y se interpuso. Como cristiano, no iba a permitir que se derrame sangre de inocentes. Según Pedro de Alvarado. La versión azteca dice que ni preguntó y empezó a matar a diestra y siniestra sin razón alguna. Otras fuentes, que para mí son las más confiables, dicen que Pedro de Alvarado ve el sacrificio humano, se espanta, güey, y creyendo que ellos serían los siguientes, decide dar muerte a todo el que pudiera antes de que le tocara a él. Exactamente. Como haya sido, la matanza acabó con la paciencia de los aztecas. ¿Por qué? Porque un sacrificio es una ceremonia religiosa importantísima que te interrumpe con una matanza de todos los participantes, güey. Chinga tu madre, güey. Obviamente se envergan durísimo, se arma una revuelta y se rebelan contra los españoles, tal cual. Entonces llega Cortés y dice, hijo de tu puta madre, no salgo de una chamba nomás, cabrón. Exactamente, güey. Aquí es donde vale verga su intención de él conquistar a los aztecas, porque pues ya todos están emputadísimos con quien fuera que sea blanco, güey, ¿sabes? Ya no es posible que Hernán Cortés los convenza de dirigirlos y defenderlo de la corona española, ¿no? Literalmente sí pudo haber sido una conquista, digamos, como pacífica, sí, más diplomática. O sea, pudo haber sido como la película del Dorado, güey, que ese güey puede haberse le dado exactamente, güey. Y ser el dios de él. No, güey, me espanto, güey, y tengo que matar a la gente y me meto con lo que pero más... tú también te hubieras espantado. No, o sea, claro, sí, pero güey, bueno, quién sabe, bueno, ya esto es debatible, eso ya es debatible. Yo no sé qué hubiera hecho en su lugar porque yo pues, imagínate, estás o sea, sí solo, te espantas, no estás... sí te espantas, pero pues no, ya te habían, bueno, quién sabe qué pasó en la cabeza de este pendejo. Es que no, es imposible. Pero mira, independientemente de que haya tomado él una buena o mala decisión, la realidad es que se metió con lo más importante para ellos. Y valió pito, cabrón, güey. Exactamente. La matanza acabó con la paciencia de los aztecas, quienes se rebelaron contra los españoles. Para calmar a las masas, Cortés hizo que Moctezuma diera un discurso para calmar a su gente,
Pero también ya estaban hartos de Moctezuma. No lo escucharon. Es cuando le aventaron. Y lo apedrearon hasta la muerte, güey. Ajá. Muchos dicen que desde abajo de la torre, ¿no? Quién sabe, pero la realidad es que sí murió apedreado Moctezuma. Así es. Sin Moctezuma a su lado y la rebelión en su punto más crudo, Cortés y su séquito se acuartelaron en el Palacio del Templo Mayor. Así es. Los aztecas habían quitado los puentes para evitar que salieran estos blancos antisacrificios. Y los españoles desmantelan el palacio para construir puentes transportables. Tomaron todo el oro que pudieran cargar y huyeron de la ciudad a mitad de la noche. A medio camino de la salida de la ciudad, los aztecas los descubren y matan a más de la mitad de los 400 hombres que tenía Cortés. Esto es lo que se conoce como la noche triste. Así es. Oye, ¿ellos no tenían sus armas? ¿O por qué? Aquí es precisamente donde está nubladísima esta parte de la historia. O a lo mejor se quedaron como adentro. Es que hay más preguntas de lo que parece. Aquí te van las preguntas. Muchísimas preguntas surgen y no queda claro cómo contestarlas de una manera lógica. Lo que sí se sabe es que sobrevivieron y lograron salir. Y sí fue noche triste. Pero a ver, ¿cómo es que la turba iracunda no mató a los españoles en cuanto pudieron? Primero, ¿por qué les dieron tiempo de meterse al templo? Exacto. ¿Por qué dejaron que se quedaran además tanto tiempo en el palacio? Tanto tiempo, días, como para que desmantelaran el palacio y construyeran puentes. Exactamente. ¿Por qué cómo les dieron tiempo de construir puentes sin que nadie lo notara? ¿Por qué nadie puso guardias cuidando el palacio? ¿Cómo sacas a 400 hombres cargados de oro, con caballos, cañones y armaduras, sin que nadie se dé cuenta? La realidad es que nadie lo sabe. Ni lo sabrá. Exactamente, ni lo sabremos. Pero estas preguntas te hacen pensar en que puede haber mucho más, ¿no? Todavía incluso que eso. Pero bueno, esta es la historia que conocemos y hasta ahí podemos decir. Lo que sí se sabe es que Cortés lloró bajo un árbol y planeó su venganza. Sí. Se envergó. Güey, primero chilló y después dijo, como esa pintura de Lucifer llorando así de que cae del el odio de que se le ve en la pintura de Da Vinci, ¿sí es de Miguel Ángel? De Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí. Cuando es Lucifer llorando, pero se le ve, pinche Miguel Ángel, cómo capta el odio de Lucifer hacia Dios con una lágrima así, los ojos rojos. Te va a cargar la verga. Sí, güey, ese tipo de venganza chillando, eso es la noche triste. Porque esto no se iba a quedar así. ¡Viva España! Así es. Cortés mandó construir bergantines para asaltar la ciudad desde el lago. Mientras tanto, los aztecas escogieron como emperador a Cuitláhuac, que significa guano seco. Se pone peor. Guano significa excremento de murciélago. Oh, Entonces, En algunos lados es muy valioso. bueno, Sí, seguramente se usa para en ese más momento, sí, seguramente en ese momento valía mucho, quién sabe. El chiste es que excremento de murciélago seco, en vez de perseguir a los españoles sobrevivientes, dijo, y cito, obviamente esta cita es completamente, no está, es validada. imposible, no es posible validarla. Esperemos a la temporada de guerra dentro de un mes, mientras volvamos a hacer sacrificios. En vez de perseguir a los 200 pendejos, que eran nada más 200, este güey dice, no, vamos a seguir con el calendario. Digo, no se me hace ilógico, porque pues tiene que demostrar que también sigue como líder nuevo, tiene que, ¿sí me explicó? Puede haber mucho debate también ahí. Pero bueno, mientras los aztecas esperaban la temporada de guerra, Cortés terminó sus barcos y estableció una fuerte alianza con los tlaxcaltecas. Aquí es en donde en 1521, tlaxcaltecas y españoles, junto con otras tribus más chiquitas, atacaron Tenochtitlán. Cortés bloqueó los puentes de la ciudad, encerró a los aztecas y los dejó morir lentamente de hambre y enfermedades.
Fue la primera guerra biológica, ¿no? Porque tiraban a los enfermos a los canales para que no tuvieran agua. Sí, exactamente. Para que el agua estuviera sucia, llegan las enfermedades. Y aparte, obviamente, nada más por llegar, ¿estás de acuerdo? Que tú llegas, ya estás en una expedición, eres español, y llegas ahora sí a una ciudad bien pasada de lanza. Y a un mundo nuevo, güey. Sí, digo, los humanos tenemos necesidades y lo primero que haces es, pues, buscar una yegua por ahí, ¿no? Para despotricarte. Bueno. No entendí. Amigos, no se cojan yeguas porque dicen que se les pega la rabia. Así que cuidado, amigos. No una yegua, pues una india. Recuerden que ellos no nos veían. Una potranca. Pues, Una potranca, sí. No los veían como humanos, los veían como indios inferiores, ¿sabes? No, pero es que una yegua. Un poquito más. Bueno, pero bueno, estaba yegua. Y así, poquitito arriba, potranca. Indios, y luego así, españoles, ¿no? El chiste es que, güey, los españoles llegan y obviamente cogen con indias, ¿sabes? Ese es el hecho. No cogen, se las violan. Bueno, no necesariamente porque Moctezuma les da todos los honores y obviamente no nada más les ofrece joyas. No, pero les ofrecen algas. Bueno, Sí. corrígeme, yo tenía entendido que, o sea, a los dioses no les ofrecían sexo porque eran dioses. Digo, no sé, corrígeme. Yo tenía entendido que a los españoles les ofrecían obviamente oro y todo, pero mujeres porque los dioses no necesitan sexo. Vamos a ponerlo como debatible, pero independientemente de que se las ofrecieran o no, es un hecho que se cogieron a mujeres. Pero no se las ofrecieron, está bien. No ofrecidas. Yo creo que fue bajo violación. Eso te lo valgo. Ya te me estás poniendo muy acá. Es que hablamos de sexo y me me prendo, güey. Sí te me prendes. Ahorita, ya terminamos, ya que terminamos. Ay, güey. El mismo Cuitláhuac murió de viruela negra, traída por los españoles. ¿De dónde salió esa viruela? Pues ni modo que dé un beso entre un indio y entre guerreros. Pues no, güey. Los españoles pues de la claro, exactamente, exactamente. Pregunta de examen. ¿Eso fue antes o después de la peste negra? Es después, ¿no? La peste negra es en los 1200, 1000 y tantos, ¿no? Imagínate que hubiera llegado la peste negra. Puta, no. Se hubieran matado a toda la población. Ya de por sí, imagínate. Eso es una de por enfermedad. sí. Que no se conoce, no hay defensas, no hay, o sea, ¿sabes? No, pero digo, la viruela es culera, pero la peste negra pero es la peor. Peste, no, eso es otra Yo creo que se hubieran acabado toda la población de América. Eso es otra cosa, exactamente. Guano Seco fue sucedido por Cuauhtémoc, porque se murió de viruela negra. Cuauhtémoc significa águila que cae, ¿no? Exactamente. Y Cuauhtémoc blanco, águila jorobada. Estoy seguro que estabas esperando para decir. Llevo desde hace hora y media esperando por ese chiste, güey. Ni dio risa, güey. Tú porque no conoces a Cuauhtémoc blanco, güey. Ay, güey. Cuauhtémoc fue el único azteca que desde el principio quería matar a los españoles. Porque dijo, güey, somos un chingo más. ¿Por qué no los matamos ya? Sí. Cuauhtémoc enfrentó valerosamente a los conquistadores. Pero entre el estado de sitio y combatiendo tanto a españoles como a tlaxcaltecas, no pudo hacer mucho. Ya su gente estaba enferma. Ya le dieron algo que defender, que ya se estaba muriendo. Y pues sí, la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521. Cortés derrotó al imperio y lo entregó a la corona española, porque ahora tenía que quedar bien allá. Exactamente. Destruyó todos los templos paganos, entre comillas. Prohibió los sacrificios humanos. Hizo el pozole de carnita de puerco en lugar de carnita humana. Gracias, Hernán. Y erradicó lo que quedaba del imperio azteca. A Cuauhtémoc lo torturó hasta la muerte. Es un mito que le hayan quemado los pies. Puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe. Pero el chiste es que lo torturó. Y lo quiso usar igual como títere, ¿no? Pero nunca se dio. Bueno, la leyenda cuenta eso, ¿no? Que lo quiso usar. Que también lo quiso usar como a Cuauhtémoc, sí. Como a Moctezuma. Sí. O sea, no, pero de todos modos ya no le importaba, porque ahora con los que tenía que conversar era con los tlaxcaltecas y cómo iba a quedar el pedo. Porque en los aztecas pues, ya los redujeron a la mierda. O sea, mataron a casi todos. Ajá. Pero el chiste es que lo torturó para que confesara la ubicación de un tesoro que nunca existió. Él pensaba que tenían un putero más de oro escondido, güey. Mito del dorado. Exactamente.
Exactamente. Este güey pensaba que tenían guardado el oro porque eso es lo que haría la corona española. Entonces pero más bien no lo sacaban, ¿no? Bueno, sacaban no como lo necesario. No, güey, el oro estaba en todos lados y no les importaba nada, no tenía valor. El mito era que era una ciudad construida toda en oro y la chingada. Ah, sí, claro. Pero entonces él pensaba exactamente, él pensaba que tenía que haber oro y todo tenía que estar hecho de oro. No, realmente eran adornos, güey. El oro era tan poco valioso que era solo un adorno, güey. Era como ponerte un arete, güey, ponerte un algo, es un penacho. Era como el aluminio ahorita. Exactamente, sí. Y servía un propósito, pero no tiene un valor así que digas, no mames, me voy a volver millonario con esto. Así es. Y así es la historia. ¿Qué historia? Del inicio, expansión. Del tercer mundismo. Y término de la civilización azteca. Voy a terminar este episodio citando a otro de los Bully Magnets, Dante, diciendo que la falta de información sobre este periodo histórico lo ha convertido en algo muy ambiguo. Ya viste cuánto discutimos. De que él sí la Malinche, que sí su puta madre, ¿no? Este hecho de que la falta de información sobre este episodio histórico para ponerle cosas concretas o aterrizar la historia con evidencias es lo que fue aprovechado para crear un pasado mitificado donde los indígenas fueron víctimas de malvados españoles. Pero la verdad es que la historia es mucho más compleja. Simplemente se trató del enfrentamiento de dos mundos muy diferentes en su desarrollo e ideologías, y cuya mezcla única dio origen a lo que los mexicanos somos hoy en día. Es la mezcla, no el vasallismo de uno a otro. Digo, que hubo horrores de un lado y del otro, sí. Que nos conquistaron los españoles, sí. Pero en realidad, viéndolo desde un punto de vista frío, es un enfrentamiento de mundos completamente diferentes. Enfocados en cosas completamente diferentes, eran completamente incompatibles, y lo que somos hoy es la mezcla de eso. Un mestizaje. Además de una conquista, fue un mestizaje. Así es. Y es lo que es México al día de hoy. ¿Cómo ven? ¿Qué piensas ahora de los aztecas? Yo hubiera preferido seguir con la cosmogonía azteca. Sí, güey, es que imagínate, güey, de repente, vamos al sacrificio Simón, traes el peyote a huevo, carnal. Imagínate, güey, no mames, van a sacrificar al maestro. No mames, vamos. Es un honor, güey. Ahorita en lugar de un podcast estaríamos en tu sacrificio, güey. Stream en Twitch. Twitch. Si me sacrificaran a mí... Twitch. Estaríamos viendo en Twitch el sacrificio del maestro. En YouTube estaríamos viendo el sacrificio del maestro, claro, güey. Pero pues ni pex. Pues sí, así pasa la historia. ¿Qué más nos queda? Pero sí está feo que no haya como mucha información, ¿no? Es que está difícil encontrarla porque recuerda que, de hecho yo creo que es más difícil encontrar, nada más porque sí, información sobre una tribu que fue derrotada. Sí, porque la historia... Porque fue derrotada, güey, exactamente. Pero más aparte de lo de la historia de los ganadores, siempre en este tipo de... Porque esto no fue una guerra de ideologías, fue una conquista. No, fue una conquista. Fue una conquista a lo culero. Así y fue, elimina a estos güeyes porque queremos sus recursos. Así es. Entonces, un poquito más... ¿No complejo? Culero. No, culero, sí. La verdad, sí, fue culero ese. Sí, aparte tenían ventajas. O sea. Es que no, o sea, si hubieran querido, no tendrían por qué haberse dejado conquistar. Pero ahí es donde yo sí pienso que Moctezuma jugó un papel muy clave. No voy a decir que bueno o malo, pero las decisiones que tomó Moctezuma sí facilitaron. No voy a decir que la cagó. ¿Quién sabe? Es que otra vez, el chiste es que sí facilitó la conquista. Las decisiones de Moctezuma sí facilitaron la conquista, pero no necesariamente es malo. No fue malo porque ese güey seguía sus convicciones. Exactamente. Su religión. Él seguía lo que él creía. Y digo, es un tema muy escabroso la religión, pero pues, al final fue lo que jugó en contra de nosotros. Digo, si lo ves desde un punto de vista muy de ateo, conquistado, muy de 100% de guerra, sí fue una pendejada, ¿no? Pero si lo ves desde un punto ni siquiera ideológico probablemente fue lo que religioso. muchos otros que hubieran estado en el lugar de Cuauhtémoc probablemente hubieran hecho. ¿Quién sabe? O sea, ya no podemos decir porque no estuvimos ahí.
Solo podemos especular. Yo digo que estaban en desventaja porque es como si en el Age sacaras el carrito que dispara. Contra sí, puro. Es que Contra puro. traían chetos, güey. Traían chetos, güey. Eran Traían hackers, los pinches españoles, sí, güey. pinches Sí, putos güey. españoles, güey. Sí, güey. Sí, Aplicaron eso sí. el cheto. Eso sí, güey. Sí. Sacaron el carrito. El How do you turn this on? Para tu audiencia más joven, güey, how do you turn this on? How do güey? you turn this on? Sí. güey? Había un Más bien. perrito que sacaba láser. El carrito de láser. Pero ese era el. En el Mythology, ¿no? Ah, el perro con los ojos de láser. Ajá. Sí. Era en el Mythology, ¿no? Que saca láser. No, ese era en el 1. ¿En el 1? En el Age of Empires 1. No, yo lo usaba. ¿En el 2? O sea, usabas chetos. Claro. Ah. vergüenza. Todo el mundo jugaba Age of Ah, Empires qué vergüenza. con cheats. Como si ustedes no, ¿cómo saben el del carrito? Porque me No, sí lo aplicaron sucede. varias veces. Sí, pero es que Lo tú vi en sabes un que, meme. que cuando ganas una partida de la campaña en el nivel más difícil con chetos, no te sabe sí, igual, sí, no sí. te sabe Nah, y igual. en Entonces sí la multiplayer puedes. menos. Sí, en el multiplayer menos. Full PvP. Full PvP. Bueno, ¿qué dice Bully Maguire? Eso fue lo que dijo Ya lo Dante dijo, de güey. Bully Magnus. Eso es lo que dije. Bully Maguire. Bully Maguire. Ay, güey, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. ¿Te gustó, Muy Cerato? bien. Sí, estuvo chido. Huevo. Lo resumí mucho también. Sí. Pero sí Se quería entiende, se dar entiende. una idea general, ¿no? Ya de ahí salen las preguntas, salen los debates, salen lo que quieras. Pero sí tocamos lo más importante. No, está chido y ojalá y que tu audiencia se dé una Una idea, ¿no? Y se anime a darse un clavado en un tema que, al menos con mexicanos, es tan Claro. relevante. Porque La sí, verdad es que sí es algo, relevante. es algo muy... Y que aparte, digo, estás en México, tienes todas las herramientas para... Sí. Puedes ir a sitios históricos, hay mucho. Mucho. Tal vez no es tan concreto como épocas más recientes, pero hay mucho material donde informarse y que te formes tu criterio y que te des cuenta que la historia es algo Así es, muy importante. así es. Último comentario, Cerato. No, pues estuvo chido, sí me gustó. Sí. Jueguen Age of Empires. Muy bien. ¿Cuál es tu take en la Malinche? Yo sí pienso que es una, ¿Una puta? No. La tachaban de puta. Octavio No, Paz yo no. la tachó de puta, de traicionera a la patria. Le hizo un poema así específico para ella. Yo siento mentándole la madre. que es producto de su circunstancia. ¿Verdad? de su- Exactamente, yo también pienso lo mismo. Y no Sí. puedes decir que es buen animal, No. sino simplemente Hizo lo que tenía que exactamente. hacer, que ¿no? hacer. Para sobrevivir. Así es. Probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Ujú. Y no habría como remordimiento, porque era eso o morir. Pues sí. O morir. Que mejor llevar que una vida culera. Exactamente. De hecho, muchos hacen eso ahorita, se van a Estados Unidos, o sea, o a Cancún, es que güey, sí, de o meseros. sea, ¡Ah! o sea, Qué no culero. hay... Perdón. Es Discúlpeme, eso o pasarla discúlpeme. mal. No es una mala opción, vayan, háganlo. La playa está chingón. Sí. ¿Qué es eso? Yo Sí. sigo, me gusta la cosmogonía. Sin nada A mí también, sí. Sin nada sin comer no te dan calambres. güey. Me gusta la cosmogonía azteca, pero lo de los sacrificios está culero. No sé. Hoy en día está culero, pero Nah, está culero. Yo no preferiría morir por bueno, nadie. fíjate que a mí también, no lo sé, pero ya pensando en esa parte, que mi Dios me obliga a matar a otro humano como si yo tuviera derecho sobre la vida de otro humano. Pero eso no ha cambiado, güey. Pues no ha cambiado. Los culeros testigos de Jehová, güey, te van a levantar a las 7 de la mañana, güey. Para entrar a atalaya, güey. A lo mejor no te matan realmente, güey, pero te matan de aburrimiento, güey. Es la misma mamada, güey. Vamos a terminar el episodio. Hasta aquí el episodio de hoy, chavos. Recuerden seguirnos en redes sociales como Zona de Guerra Podcast. En YouTube, Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast como Zona de Guerra Podcast. Y si quieren que hablemos de algún tema en específico, escríbanos un correo al correo de Gmail, zonadeguerrapodcast@gmail.com. Te ríes. Perdón, ya. Y en Twitch y todo. Hasta aquí en Twitch y en YouTube y en todo Zultul. Hasta aquí los dejamos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos despedimos, Eraton. Despídenos tú. ¿Comance? ¿Cómo? Nos vemos Bye. en el que sigue.